NBC Bay Area presents Comunidad del Valle with Damian Trujillo. We begin today with the Nueva Galicia Genealogical Society. With me here on the show is the president of the organization, Alicia Carrillo. Welcome to the show. Thank you. So tell us about the Nueva Galicia Genealogical Society. Who started, why did we start it, and what is the purpose of it? It was started in 2005 in Sacramento, and just recently in April, they granted us the opportunity to start a charter here in Silicon Valley so that we could serve the community here of Silicon Valley. And it's to provide the Latino community with a little bit of assistance on how to trace their genealogical roots, whether it be, it could be from any part of Latin America. Oh, so it's not just in one region that we're focusing on. That's correct. That's correct. The name Nueva Galicia probably implies a certain part of Mexico, but it would be for all of Latin America because they all came here via the same route. And so it's not only genealogy, but the history of Latin America, DNA, and so it's to serve our Latino brothers and sisters. How many folks do you think you've surprised by when they discover what their genealogy really is, and they look back and say, wow, I never would have imagined that? Oh, I think it's everybody, everybody, even members of my own family. You know, when I begin to tell them what my findings are, wow, sometimes it's shocking. You find things sometimes. Not everything is pleasant. You know, some of your findings are. Well, you go back 100, 200 years. There's a lot of things that were unpleasant back in those years, but right. So it's a little bit of everything, you know, to discover, and then when you begin to learn not only about your history but the DNA, and it can take you back 10,000 years, 20,000 years, and you go on to make connections with people that you didn't know that you were connected to. Why are you doing this? Why is this important to you? I started because I had curiosity about my father-in-law. I never met anyone related to my father-in-law. I thought, well, who were his parents? I didn't ever meet any of his brothers or sisters. Basically, it's an investigation. You're starting to trace back. Right. And so that's how it started, that curiosity. Where did he come from? How did he raise this wonderful family? And I took a trip to Salt Lake City, and that was 10 years ago. Wow. Pretty amazing. And you have a national conference coming up. What's happening? It's called the Nueva Galicia, the 5th annual Nueva Galicia Genealogical Society Conference. It will be held on August 2nd at the Martin Luther Jr. King Library in downtown San Jose, and we'll have a speaker coming to speak about DNA, another one about the history of Jalisco, another one about the California families. So it's a little bit of everything. Does it cost me something to find out what my genealogy is if someone was interested? To find out what your genealogy, it'll cost you a lot of time. Membership is $20 into the organization. We will have monthly meetings on the first Saturday of every month. And our website is about to go live, so in about a week, we'll publish our website, and it should have information as to where meetings will be held, what the dues are, what the membership dues are, what our monthly meetings will be about, the topics, the speakers. All right, because I think I Googled your association, and I think, well, I found a website for, I'm not sure if this is the accurate one. Is this the nuevagalicia.net, or is that still in the process of being worked on? That one is about to be transitioned into .com. All right, well, log onto that right now, and I'm sure that it will be forwarded to the new address once it comes up. Any final thoughts, Ms. Carrillo, before we let you go? Well, we invite you to look into our organization and hope that you have that same curiosity that those of us who are part of the organization have. All right, very good. Thank you so much. And up next here on Comunidad del Valle, the Silicon Valley Latinos. Stay with us. Telemundo 48 presenta Comunidad del Valle
con Damián Trujillo. Comenzamos aquí en Comunidad del Valle con la Nueva Galicia Genealogical Society. Aquí en Comunidad del Valle con nosotros Alicia Carrillo, es la presidente de esta organización. Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿De qué se trata su organización? Somos una organización organizados para estudiar la historia de nuestros ancestros, investigar de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, la genealogía de la familia. Si la familia originó aquí en ese continente o si originó en otro continente. O a ver, a donde te lleven los documentos. Ajá. Porque no inventamos nada, solo es seguir la trayectoria de los documentos. Pues la gente que nos ve quizás va a decir, pues de donde yo soy no habían documentos para nada. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Fíjese que mucha gente tiene esa impresión que no hay documentos y en realidad está todo muy bien documentado. La Iglesia Católica tenía por un edicto de España, todo estaba muy bien documentado. Actas de bautismo. Actas de bautismo, de matrimonio, dispensas matrimoniales, de terrenos, de herencias, de defunciones. Casi todo se puede encontrar. Y hoy que todo está digitizado, se encuentra en línea. Y lo que hacemos nosotros es ayudarle a la comunidad, les enseñamos cómo buscar los documentos. Entonces, si su familia es de Oaxaca o si es de Chile, también se puede encontrar de dónde vienen. También de Chile, de Argentina, del Perú, y además de la documentación, le enseñamos cómo estudiar la historia de sus ancestros, de sus países. Y además de eso, hoy en día tenemos el ADN. Hay varias organizaciones que toman las pruebas del ADN y les damos información de las diferentes compañías, cómo funcionan, cuál es el costo y qué es lo que puedes descubrir con tu prueba de ADN. Entonces, si yo quiero saber de dónde es mi familia y acudo a la asistencia de ustedes, ¿ustedes hacen la investigación por mí o me dan los poderes de hacer esa investigación? Te damos los poderes, te enseñamos cómo usar todos los medios, el internet. Es lo que facilitamos todas las avenidas. ¿Por qué es importante de saber de dónde viene uno? Es sumamente importante, más para la juventud, porque no sabemos de nuestra historia. Vas descubriendo tu historia, de dónde vienes, quiénes fueron tus ancestros, y comienzas a sentir ese orgullo. Dice, yo de aquí vengo, estas son mis raíces, y se siente uno enriquecido por lo que descubres. Y aquí a veces no tenemos la oportunidad, sí sabemos de la historia de este gran país de Estados Unidos, pero a veces no entendemos la historia de los países de Latinoamérica, y vas entendiendo todo eso qué gran importancia tuvo para tus ancestros. Este programa Comunidad del Valle también se graba en inglés para NBC, y en ese programa usted me dijo que también hay ocasiones en que la gente encuentra cosas que no quisieran saber de sus antepasados. Sí, cosas muy inesperadas, no sabes lo que vas a encontrar. He escuchado mucha gente que dice, inclusive en mi familia, tengo raíces de Francia, franceses, y he hecho los estudios y digo, pues aquí no indican que tengas raíces de Francia. Así es que la documentación, te enseñamos cómo seguir para despedir esos mitos. Para nosotros que quizás pensamos que tenemos el nopal en la frente, que somos indígenas de México, de cierta región, puede que no, puede que también tengamos sangre en España o en otra parte del mundo. Sangre en España, inclusive a lo mejor sangre africana también, porque
los españoles, los italianos y los portugueses traficaban los esclavos para trabajar las minas, que es las minas no solo de México, sino que del Perú. Así que si usted piensa que es de Oaxaca, quizás usted no va a ser de Oaxaca. Aquí está la información para que se comunique con esta organización. ¿Algo más que nos quiera decir, señora Carrillo, tocante su organización y el evento que van a tener? Vamos a tener una conferencia para el día 2 de agosto en la biblioteca de Martin Luther Jr. King, en la esquina de la 4 y la San Fernando. Te invitamos a que busques en nuestro sitio para toda la información. Quizás para para finales de esta semana ya va a estar vigente, y allí te daremos toda la información acerca de la conferencia. Así es que ya sabe, si usted piensa también que es del Distrito Federal, quizás es de Holanda. Uno no sabe, ¿verdad? Eso no se dice. Ahorita nadie quiere ser de Holanda. Muchas gracias por estar con nosotros y por Muchas gracias, aconsejarnos a usted.